Buena, ¿qué se dice la bandita? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Pase al Vacío Fútbol. Es el lugar en el que, como ustedes ya lo saben, perdemos el tiempo hablando del deporte nacional por excelencia. Y hoy vamos a tocar un tema que yo no sé cómo carajos, pero todavía divide a la hinchada azul. Un debate que aparece constantemente en redes, perdón, en las tribunas, en la calle, en la tiendita, cuando se está echando la pola, en fin. David McAllister Silva. ¿Quién es David McAllister Silva en la historia de Millonarios? ¿Es ídolo? ¿Es referente? ¿Es leyenda? ¿Quién es? ¿Quién es para usted? Pero antes de arrancar, oiga, dele like, comente, comparta, suscríbase, haga lo que sea que pueda hacer, pero hágalo de una vez, hermano. No es que estoy mamado de que YouTube me dé 20 vistas. Pero bueno, nada, arranquemos. David McAllister Silva. La pregunta es simple. ¿Ya es un ídolo de Millonarios? ¿Es exagerado quienes así lo creemos? ¿Es exagerado quienes dicen que no? No sé, vamos a ver. Si hay algo por lo que nos la montan, digamos, los hinchas de otros equipos, y tienen la razón, es que por Millonarios pasan y pasan nombres importantes, pero no dejan historia. No dejan historia en el club, no dejan una huella ni sienten realmente esta camiseta. Y por eso vamos a hablar de David McAllister Silva, porque es un caso particular, que con cifras se puede decir que llegó al Olimpo, pero que hay mucha gente que aún lo resiste. ¿Listo? Empecemos. Primero, la cantidad de partidos jugados con Millonarios. A marzo de 2026, David McAllister Silva ya es el tercer jugador con más partidos jugados en la historia de nuestro club. Y ojo, hay quienes lo ubican en el segundo lugar. ¿Por qué? Hay que hacer la aclaración. Quienes lo ubican en el segundo lugar no tienen en cuenta a Francisco El Cobo Zuluaga, un jugador de los 50 y de los 60, pues de comienzos de los años 60, porque en esa época, digamos que la documentación no era tan certera, no se le daba tanta importancia a la data y digamos, ese dato se saca a partir de estimaciones. Entonces, para algunas personas, Francisco El Cobo Zuluaga es el 2, para otras personas, David McAllister es el 2. Pero lo que sí hay que decir es que en el peor de los casos, McAllister Silva solamente está por debajo de Bonner Mosquera, El Cobo Zuluaga. Es decir, top 3 de los jugadores que más veces han defendido este escudo. ¿Listo? Eso en cuanto a la participación, pero pues hay que decir que los ídolos, porque yo entiendo que no es suficiente ponerse esta camiseta, sino que los ídolos también ganan, los ídolos también son importantes, y los ídolos como David McAllister Silva dan copas. Oiga, y se me iba pasando, además de todo, este man sigue activo, sigue jugando bien, porque hoy, marzo del 2026, el hombre está jugando más que cualquier pelado, de hecho se está hablando de su renovación. Esta semana por ahí en Caracol habló Ariel, habló el mismo Maca, y ya se está pensando en que se puede renovar. ¿A usted le gustaría? Pero bueno, continuemos. Los ídolos también ganan. Y este señor David McAllister Silva ha alzado 5 trofeos con Millonarios. Liga 2017, Superliga 2018, Copa Colombia del 2022, Liga del 2023 y Superliga del 2024. 5 veces ha tocado el metal y eso lo convierte, este sí es dato certero, pues el otro también, pero digamos que este no se puede debatir, en el tercer jugador con más títulos en la historia de Millonarios. Solo hay 2 futbolistas que aparecen por encima en la mayoría de recopilaciones históricas. Nuevamente, el Cobo Zuluaga con 7 títulos y el arquero histórico Hernando González con 6 campeonatos. De nuevo, estamos hablando de jugadores que estuvieron en la década de los años 50 y los 60, pero digamos que contabilizar títulos, copas es un poco más fácil y digamos que sí es un dato mucho más certero que hablar de los goles, los minutos, los partidos que jugó uno de estos personajes. Pero bueno, incluso con esa salvedad histórica, el dato es potente y hay un dato todavía más potente y es que este señor con esos 5 títulos ya alcanzó la misma cifra de otras personas que para mí también son unas leyendas, pero que a la gente sí no le cuesta decir que son leyendas, no les cuesta decir que es un ídolo. Gigantes del ballet azul, del tamaño de Alfredo Di Stéfano, de Gabriel Ochoa Uribe, del mismo arquero Julio Cozzi, ¿sí? Estamos hablando de 3 personajes y si le digo hay más, pues que nadie en este club lo resiste, siempre van a decir sí señor, y este otro tipo con unas cifras similares y en algunos casos mejores, todavía ha resistido, no entiendo por qué. Es decir, el capitán de la era moderna comparte número de títulos con algunos de los nombres más grandes que han pasado por la historia de Millonarios y que le han dejado cositas al club, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora de la producción ofensiva, porque además de todo el señor David McAllister Silva,
quienes conocen su historia saben que no es un volante creativo de nacimiento. Es más, era más volante mixto y más tirado hacia la recuperación. Y digamos que fue mutando con el paso del tiempo. Aún así, el hombre es el 15º jugador con más goles en la historia de este club, superando los 60 o las 60 anotaciones. Ese no es un dato menor, porque es que lo que les digo, estamos hablando de un jugador cuya, pues podemos hablar que podemos medirlo más por asistencias, que ojo, también tiene 60 asistencias. Es decir, el hombre ha construido momentos importantes, ¿sí? El hombre ha realmente creado alegrías. Y si revisamos los títulos que levantó McAllister, repito, fue en momentos importantes. Títulos, no cualquier títulos que le han causado una felicidad abrupta al hincha de Millonarios. Por ejemplo, en el 2017, el 29 de noviembre, en los cuartos de final contra la Equidad, el man marcó el gol que nos dio la victoria 2-1 y aseguró nuestra clasificación con un global de 3-2 a la semifinal. Y luego en esa semifinal, que fue contra el América de Cali, no sé si se acuerdan, en el Estadio Pascual Guerrero, anotó el gol del triunfo 1-2. Ese partido en Cali fue quizás una de las actuaciones más recordadas en instancias definitivas de este tipo con la camiseta de Millonarios. Durante ese torneo el hombre disputó 21 partidos y empezó a consolidarse como uno de los líderes del equipo. En ese momento pues el capitán era Andrés Cadavid, pero McAllister ya asumía cada vez un rol de mayor peso dentro del equipo de Miguel Ángel Rus. Luego en la Superliga de 2018, un título frente a Atlético Nacional. Su rol fue un poco distinto en cuanto a que no fue el protagonismo en los momentos más mediáticos, en las anotaciones y demás, pero sí fue parte de ese mediocampo que sostuvo al equipo en una serie muy cerrada frente a un rival, pues hermano, uno de los rivales más importantes, si no el más importante para Millonarios, y esta vez en Medellín, y luego en la Copa Colombia del 2022. A lo largo del torneo, el man fue una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo y terminaría levantando el título, vea, con la cinta de capitán, ya era el capitán. Luego llegaría a ese momento, uno de los más recordados, para mí la final más importante en la historia del fútbol colombiano, que fue la Liga de 2023 con Atlético Nacional, una serie de ida y vuelta que estuvo apretada, que se sufrió y que terminó escribiéndose la historia de un Millonarios alzándole la Copa Dorlan Pavón en un estadio completamente azul, un júbilo en toda la ciudad en el Coloso de la 57. Y luego, meses después, llegaría la Superliga 2024 frente al Junior. Nuevamente, el capi David McAllister Silva, en una serie muy intensa que terminaría, afortunadamente para nosotros, con Millonarios, demostrando que pueden decir que todos son muy grandes y lo que quieran, pero que los partidos contra los grandes los gana el más grande. Y los gana de la mano de algunas de sus figuras. Aquí hay otro dato que muchas veces pasa desapercibido, quizás porque faltó ponerle la cereza al postre, pero en 2021 este señor David McAllister Silva fue elegido como el mejor jugador de nuestro país, después de hacer una temporada, digamos, bastante importante en la que llegamos a finales y volvimos a pelear en la parte alta durante buena parte del año. Ese año Maca disputó más de 40 partidos y anotó 6 goles con 9 asistencias, un rendimiento que lo convirtió en el futbolista más destacado del país. Obviamente, lo que les digo siempre, hay que tener en cuenta la posición, porque es que si me van a comparar a David McAllister Silva, pues no sé, con un 9, pues probablemente no va a ser. Pero todavía hay un detalle que los hinchas recuerdan con más fuerza y creo yo que es lo que hace que uno aprecie todavía más a esos títulos, y es lo que les decía, la Liga del 2017 fue contra Santa Fe en un estadio rojo. La Liga del 2023, la Superliga del 2018 fue contra un estadio verde. Y la Liga del 2023 llegó derrotando al Atlético Nacional. Y la Superliga fue contra el Junior, la nómina más importante del país, top 1 o top 2, pónganla como quieran. Entonces son 3 títulos enormes, 3 momentos que pueden ser considerados pues en la historia y en el corazón del hincha de Millonarios como verdaderas hazañas. Y si ponemos todos esos datos sobre la mesa que les acabo de decir, 445 partidos con la camiseta azul, más de 60 goles siendo mediocampista, más de 60 asistencias, 5 títulos oficiales, tercer jugador con más campeonatos en la historia del club, alcanzando a personajes como Alfredo Di Stéfano y todo lo que ya les he estado diciendo, pues parce, yo todavía no lo... Y seguro hay más datos, no sé, si hay algún sabiondo que quiere por aquí corregir alguna de las cosas que dije, porque no es fácil aprenderse tanta vaina en un video, pero o corregir o agregar, pues parce, lo que sí es un hecho es que estamos hablando de un capitán, de quizás el proceso más exitoso del Millonarios moderno,
Y es por eso que a mí me cuesta mucho entender por qué para la gente es tan difícil aceptar o darle a David McAllister Silva ese lugar en la historia del club que creo que a punta de camello ha logrado. ¿Qué tiene que hacer? Dígame qué más tiene que hacer. Una Copa Sudamericana, Dios mediante va a venir. Pero, ojo, yo la verdad creo que Millonarios no es un equipo en el que abunden los ídolos. Igual que en Colombia, pero hay que cuidarlos, viejo. Hay que cuidarlos. Esto fue otra vez Pase al Vacío, mi gente. Suscríbase, comente, comparta, dele like. Los quiero resto y nada, nos estamos pillando. Ya sabe, comenten, ¿por qué no es ídolo?